vamos ya con plato fuerte, ¿no? Después de esa desmenuzada de ese audio que pues a más de uno le iba dañando el almuerzo. Ahora, no, a mí me lo dañó. Sí, me total, metí una a mí también. gastritis acá. Pero bueno, Andrea, a ver. vamos a escuchar el testimonio de Ferney Garcerá. Él es abogado y fue contratado en el año 2021, gobierno Duque. Gobierno Iván Duque, sí. Gobierno Duque, para asesorar a la fiduprevisora. ¿Y cómo se conecta la fiduprevisora con la unidad de gestión de riesgo? Paula lo tiene más que claro, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Cómo es? Pues esta fiducia, Juan Pablo, es la que administra los recursos que se destinan desde el Ministerio de Hacienda y es la encargada de desembolsarle al contratista. Es decir, se elige el contratista que me va a entregar la maquinaria amarilla, la fiduprevisora mira que se cumplan todos los requisitos y es la que desembolsa directamente a través de una transferencia bancaria a ese contratista que se gane el contrato. Bueno, pues yo le voy a mostrar, Andrea, Sí. un pedacito de la carta de denuncia que el abogado Ferney Garcerá, que además merece un aplauso, Claro un que aplauso sí. por haber hecho lo que hizo, estando en la boca del lobo, pero que infortunadamente No hicieron las nada. autoridades decidieron mirar para otro lado. No. Mire, esta es la carta. O sea que tienen que conectarse ya para Sí, poder ver la mire, carta. mire. 8 de noviembre de 2021. O sea, no hay duda. Aquí Ajá. el gobierno es Iván Duque Duque Márquez. Señores, su temporal SAS y otras. Esa era la empresa que lo contrató a él para trabajar en La fiduprevisora. en la fiduprevisora. Entonces dice, denuncia por acoso laboral, imposibilidad de seguir ejecutando Uy. el contrato por despido indirecto. Ese es otro asunto. Pero, ojo, no, baje un poquito. Otra vez, súbalo un poquito. Se expide con copia dirigidas a las siguientes entidades. Ay, mire. Fiscalía General de la Nación, Fiduprevisora, Procuraduría General de la Nación, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ministerio del Trabajo, en fin. Bueno, Y además remitió pone a ahí, todas mire, las para que se entidades investigue el contra- delito Ay, de bien. constreñimiento. Bien, ahí está, mire, Ferney, Ricaurte, Garcerá, Tinoco. Ahí lo dejamos, ¿listo? Sí, para que quede la Porque- constancia de que denunció. Claro, él desarrolla todo un tema de acoso laboral que es abominable, porque entonces, como se dan cuenta que él está encontrando cosas, lo ahogan en trabajo, Claro. lo presionan, lo acosan, lo señalan. y Vienen las finalmente lo consecuencias, sacan. sí. Pero mira. la pepa del documento está en esta página. Póngale cuidado. Punto quinto, llegan al Punto quinto, sí. Durante el transcurso del contrato laboral, fui objeto de maltrato laboral y persecución por parte de la usuaria, es decir, desde la jefatura del área de proyectos especiales de la fiduprevisora, y también desde conductas desplegadas por 2 compañeras en calidad de misión. Ahí avanza él un poquito en el asunto y vamos al siguiente párrafo, porque ahí viene La el pepa del detalle. asunto. Mire, mi jefe directa, Joana Granados Castro, adelantó acciones de persecución y hostigamiento por los hechos que denuncio a continuación. Desde mi llegada al trabajo en misión encomendado, por la amplia experiencia en contratación, pude detectar ciertas irregularidades en el desarrollo de los contratos que por parte de la fiduprevisora se desarrollaban para el cliente Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Como es natural, atendiendo el mandato contractual de mi contrato, procedí a informar a mi jefe, la señora Joana Granados Castro. Estas anotaciones son situaciones que comprometen el principio de selección objetiva que rige la contratación estatal, ya que se advirtió que no existe ningún mecanismo que pueda prevenir colusión, De lo que hablaba Paula. Ahí está. colusión en la contratación que realiza la empresa cliente, existiendo unos indicios muy graves de que ello ocurra por repetirse de manera soterrada y repetitiva los miembros de los consorcios y las uniones temporales en diferentes contrataciones. No le puedo Ahí creer. está pero Ahí sigue, está la radiografía. pero sigue, año 2021. Sí. Seguidamente, dentro de mis actividades se me solicitó aprobar unas fianzas, las cuales cumplen las mismas condiciones de las pólizas de seguro, algo que en mi parecer es escandaloso, ya que los afianzadores no existe ningún tipo de control y en caso de incumplimiento de contratos multimillonarios no existirá ningún tipo de garantía de que se paguen los montos del siniestro. Es claro que bastará que cualquier empresa afianzadora inicie un proceso de insolvencia para que no responda. Adicionalmente, se encontraron cláusulas que señalaban como exclusión el daño emergente, el lucro cesante, lo cual hace inferir que realmente estas fianzas no cubren nada. No le puedo creer. Sigue. Estas situaciones, como se dijo, fueran puestas en conocimiento de la Jefatura de Contratos y Proyectos Especiales, sugiriendo que se corrigieran de alguna manera, y en la página siguiente lo que cuenta es que por hacer
esas observaciones, Lo sacaron. a él lo terminan votando. No le puedo creer, Pero es que es esto que es la es muy radiografía grave. de lo que está sucediendo ahora. Quiere decir que desde hace cuántos gobiernos sin que nadie hiciera Es que es nada, una sino réplica. totalmente soterradamente estaban haciendo pues lo que se les diera la gana en Mire, materia de corrupción. Y lo del siniestro es gravísimo. Sí, claro. Al final de este segmento, les voy a contar una historia que no es menor. Y es que, Andrea, hubo cambio de gobierno, ¿no? Sí. Usted sabe que en el cambio de gobierno, pues, a veces hay funcionarios que encuentran cosas y quieren hacer que pase algo, ¿no? Como lo ha denunciado, por ejemplo, la SAE, la Unidad Nacional de Protección, que dicen, vea lo que Mire, encontramos. pues resulta que hubo un funcionario de este gobierno, se los voy a contar ahorita, pero al final de este segmento, un funcionario que le dijo a otro, óigame, aquí hay unos nombres, ¿por qué no revisamos qué denuncias existen contra ellos en la fiscalía? Porque fueron de la Unidad de Gestión del Riesgo de Eduardo José González y no pasó nada. Y hubo un funcionario de la Presidencia de la República que pareciera haber hecho caso omiso. Uy, no, es que esto de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, pues lo un que desastre. queda por descubrir es un desastre, pero la Fiscalía tiene la responsabilidad no solamente de investigar lo actual, sino que entonces también tiene que llamar las anteriores administraciones que tienen que responder por qué actuaban de la misma manera los contratistas. Claro, y mire, dice Andrew Puerta y tiene toda la razón. Es que ya venían mal las cosas en gestión del riesgo. Así es. Abogado Ferney Garcera, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Un saludo para usted, un saludo para la mesa, para los oyentes. Insisto, es usted un valiente. No por estar aquí. Es usted un valiente porque hace, imagínese, el gobierno anterior, cuando nada de esto pasaba, usted se atrevió a decir, mire, hay colusión, los contratistas son siempre los mismos, las pólizas o las garantías no sirven para nada. En fin, un montón de cosas que es lo que estamos viendo ahora, pero que entonces todos callaban. Cuéntenos un poco esa historia suya. ¿Cómo terminó usted en la fiduprevisora y qué fue lo que pasó cuando usted empezó a recibir estos contratos, además por toneladas, porque en su relato usted señala que lo llenaban de contratos y de contratos y de contratos y de contratos en la unidad de la unidad de gestión del riesgo, perdón? Vea, Juan Pablo, la cuestión fue que inicialmente la idea era que revisara esas fianzas. Eso fue lo que me pidió la doctora Granados. Pues yo empiezo a revisar las fianzas y tras del hecho pretendían meter otras figuras, o sea, porque recordemos que estamos hablando del tema de vacunas. Posterior fue lo de San Andrés. Ustedes se acuerdan que habían sobrecostos casi del 700% en esas viviendas. Y bueno, básicamente estamos hablando de unos buitres de la contratación que pues cada vez que hay un siniestro en el país, pues ellos aplauden porque automáticamente sus registradores empiezan a sonar, ¿no? Ese es el tema. A mí me llaman para que revisemos el tema de fianzas, pero pues obviamente a mí me parece escandaloso porque hay una clara prohibición por parte de la Superintendencia Financiera frente a las pólizas en temas de contratación. Entonces pues le manifiesto, le digo, oye, esto está grave, pero me parece aún más grave que hay un tema de colusión acá es evidente. Mira, son las mismas empresas en estos contratos. Cuando se lo muestro, automáticamente un cambio, porque digamos que una investigación de estas no se hace de un día para otro, sino que digamos que un periodo. Cuando se realizó este periodo de verificación, automáticamente me cargan. Cuando presento el informe final, eso fue un día viernes a las 11 de la mañana, le digo, mira, esto fue lo que yo encontré, esto es muy grave, esto es muy delicado, tú te puedes ver inmersa en situaciones penales, porque aquí hay una falta de control, no solamente digamos con lo que tú describes frente al tema de la colusión, sino que la forma como se hace el estudio del sector, como se hace el estudio de mercado, indica pues que obviamente hay una especulación muy alta frente al tema de los precios que finalmente se utilizan para comprar. Luego, pues el tema alarmante, le digo, mira, está pasando esto, esto es muy grave. Como que lo recibí a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde me recibió en el puesto y me dijo como, no te preocupes que tú ya no vuelves. No es como, yo realmente no entiendo cómo pude colarme en la fiduprevisora, y lo digo colarme porque
pues si hubieran tenido, digamos, un poco de revisión de mi hoja de vida, se hubieran dado cuenta que permanentemente estoy trabajando en los mecanismos o los medios de los cuales se va en la contratación estatal. Yo he hecho, digamos, estudios sobre este tema, he publicado artículos frente a este tema, y realmente, pues, en ese momento, cuando yo decidí estar allá, pues, veníamos de pandemia y tocaba trabajar en lo que fuera en ese momento. Entonces, digamos que eso tuvo que ver con ese encuentro y con el hecho de encontrar esas situaciones particularmente. Yo quisiera decir que, por ejemplo, esto, digamos, la mafia con la que está peleando en este momento Carlos Carrillo no es una mafia cualquiera, es una mafia cualificada. Ellos tienen muchas empresas, tienen coartada completamente a los funcionarios tanto de la unidad de gestión de riesgo como de la fiduprevisora. Así como, digamos, como Juan Pablo, tú lo decías ahorita, de que la fiduprevisora, digamos que la unidad de gestión de riesgo no puede contratar, entonces su contratación la hace a través de la fiduprevisora, y se supone que la finalidad de que sea la fiduprevisora es poder garantizar que no se van esos mecanismos de contratación. Finalmente eso termina siendo todo lo contrario. Lo que termina siendo la fiduprevisora es, obviamente con todos los formatos, ellos tienen todos los formatos y todo se legaliza y todo se cumple en teoría, pero en la vida real lo que pasa es que termina siendo la forma de hacer pasar como ciertas cosas que finalmente no se cumplen, porque finalmente lo que termina sucediendo es que la contratación pues está en manos, no son más de 40, 50 empresas, pero los contratos que yo les estoy contando a ustedes son contratos, yo no vi un contrato que fuera menos de 15 mil millones de pesos, por ejemplo, en ese momento. Estamos hablando de contratos de 70 mil, de 80 mil, de 120 mil millones. Por ejemplo, ahí es muy importante, yo no sé, hasta donde yo recuerdo, Miguel Uribe Turbay aún no ha aclarado qué tiene que ver con el tema de las vacunas y cómo estamos hablando de contratos de 120 mil millones de pesos y mucha más plata, donde pues él también, yo pienso que le dé una explicación al país, pues porque en su momento sonó bastante en esas situaciones. Pero finalmente lo que yo sí quisiera decir es que esta mafia de contratación no es una mafia de contratación que sea de la administración Petro. Eso sería lo más injusto, porque justamente es la administración Petro la que entra a luchar contra la gravedad de la corrupción tan descarada que hay en esta entidad. Y obviamente eso no le va a gustar a los dueños los que tienen sartén por el mango, no le va a gustar a los que están comiendo dentro de la entidad, que son personas que facilitan la coima, facilitan la corrupción. Luego, pues lo que tiene que pelear en este momento Carlos Carrillo es contra una mafia que trabaja de manera sincrónica entre las empresas y los trabajadores de ambas entidades. Creo que sí es muy importante que se piensen, por ejemplo, en mecanismos donde realmente se pueda entrar a revisar cómo se puede, por ejemplo... Abogado Ferney. Sí, abogado Ferney, a mí me hacer sorprende... de mercado que sean reales, ¿no? De ahí parte todo el tema. Sí, a mí me sorprende muchísimo ese documento, esa denuncia que usted presentó, porque es tal cual lo que pasó con el escándalo de los carrotanques y que nadie haya hecho absolutamente nada. Se hubieran podido evitar miles de robos, pero justamente por eso quiero preguntarle, en este escándalo, pues la entidad, la gran protagonista ha sido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero de pronto hemos dejado a un lado a la fiduprevisora. Y recuerdo que en su momento aquí publicamos ese desembolso que se hizo en el mes de diciembre de 46 mil millones de pesos, y es la fiduprevisora la que le desembolsa a Impoamericana Roger S.A.S. los 46 mil millones de pesos, y se supone, como usted lo dice, que para hacer ese desembolso tiene que haber un cumplimiento de requisitos legales. Entonces se podría decir que dentro de esta red de corrupción una de las protagonistas también es la fiduprevisora, y que también tendríamos que entrar a revisar quién fue esa persona que hizo esta autorización de estos pagos. Sin ninguna duda, porque lo que genera el aval para que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo pueda girar, comprar, comprometer, atender las emergencias del país, es justamente un análisis jurídico que en teoría se hace desde la fiduprevisora. Entonces, finalmente lo que termina siendo la fiduprevisora es un legalizador de ¿cómo se llama? Un legalizador de corrupción. Los controles son demasiado débiles, por más que ellos tienen, digamos, que tienen todas las normas cumplidas del compliance, y y usted va a encontrar formatos sobre formato, pero es también montada la corrupción, que finalmente usted tendría que entrar a quitar cada uno de esos cascarones y encontrar realmente lo que se hace. Se va a dar cuenta que
los precios de compra, los precios de compra de servicios, de bienes, son escandalosos en todas las contrataciones. Usted arranca a medir, por ejemplo, desde MeToo, cuando fue la avalancha de MeToo, lo de San Andrés, y eso es como, por ejemplo, cuando el presidente decía, es que mire que detrás de cada olla, el policía siempre sabe que eso está pasando. Pasa exactamente lo mismo acá. Aquí todo el mundo sabe quién está robando, dónde están robando, pero obviamente quienes están robando, le contestan cualquier cosa a la Procuraduría, a la que pues evidentemente no hizo nada, le contesta cualquier cosa a la Contraloría y lo más terrible es pues que las investigaciones no llegan, ni se toman correctivos reales para que pueda frenarse yo pienso que no sé si hay entidades tan corruptas en Colombia como lo es esta fusión entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Supervisora. Abogado, permítame, es que mire, Andrea le va a hacer una pregunta, Andrea ya va con usted, pero antes yo quiero compartir una imagen. Y con esto, y tengo que hacer la salvedad, porque luego no van a decir, ay, es que están defendiendo. No, aquí no estamos defendiendo a nadie. Pero miren ustedes, con tapabocas y todo, ahí está el entonces presidente Iván Duque condecorando al entonces director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Eduardo José González, condecorando por su forma de atender la pandemia, o, bueno, tal vez es que me podría yo extralimitar si hiciera otra afirmación, pero es que el problema, y lo está diciendo nuestro invitado, lo está diciendo en este momento el abogado Garcera, el problema es la entidad, el problema... Sí, la gente corrupta, por supuesto, es un problema, pero una entidad que no tiene controles y que además ponen a otra como notaria de las irregularidades para validarlas, como lo es la fiduprevisora, Andrea, es algo que no debe ser y es algo que tienen que cambiar los gobiernos, algún gobierno lo tiene que haber hecho. Y claro, por eso, el condecorado de la foto, así como el señor Olmedo, ambos son lo mismo. Claro. Son lo mismo. Otra cosa es que el condecorado de la foto pues ha pasado de agache, pero basta ya, y por eso insisto que el abogado Garcera es un valiente delantero. Claro que sí, abogado, y quiero leerle un comentario de una de las personas que escribe hasta ahora en nuestro YouTube Live, dice Alfredo Vanegas: ¿por qué no se dieron a la tarea de investigar con tanto énfasis en los gobiernos anteriores? Ahora sí ponen el grito en el cielo, solo porque es un gobierno de izquierda. Pero, apreciado Alfredo, lo que pasa es que ya cuando son corruptos simplemente todos tienen la misma bandera de la corrupción, ya pierden toda ideología política. Y abogado Ferney, yo quiero preguntarle por quiénes eran los responsables también políticamente hablando de las denuncias, de lo que estaba ocurriendo cuando usted denunció. Estamos hablando año 2021, usted entrega un informe a las 11 de la mañana un viernes y ya en la tarde le dicen, no, es que tú ya no continúas más. Entonces, hablemos también con nombre propio, así como hablamos de los Olmedos, pues hablemos de quiénes le hicieron esto a usted y quiénes se hicieron los de la vista gorda, quiénes estaban al frente de la fiduprevisora, quién estaba en ese momento como directivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. No, mire, ahí me la pone un poco difícil. Yo le puedo hablar de mi línea directa en ese momento. Mi línea directa era Joana Granados Castro, ¿sí? Y cuando yo presento, pues obviamente yo pido que se me haga un proceso, digamos, para poder pues manifestar esa cosa y todo lo que estaba sucediendo. Mando copia a la Unidad de Gestión de Riesgo, mando copia a los directivos de la fiduprevisora de ese momento, o sea, yo no recuerdo en este momento quién estaba aquí, cómo es el nombre directamente de él, pero era el que en ese momento aparece en la fecha de la carta, quien figura, y quien además yo le envié copia al correo. Entonces, bueno, ¿y usted por qué no sacó toda la información que tenía en los computadores? Le digo, a las 5 en punto de la tarde me bloquearon absolutamente todo. Cuando a mí me van a notificar, cuando a mí me sientan con Joana Castro y le digo, oiga, es que, pero ¿cómo así? Si es que mire que yo trabajaba en esto, pero es que mire... No, es que no, tu rendimiento es muy bajo, vete. Yo digo, bueno, pues yo dije, voy a ir al computador a sacar lo que sea la información para poder meter. No, ya estaba absolutamente todo bloqueado. O sea, porque le digo que es una mafia perfectamente en toda la entidad, desde sistemas hasta las temporales que se prestan para este tipo de cosas. Políticamente yo pienso que es imposible que aquí no sepamos que esto viene en ese momento desde el alto gobierno. O sea, estamos hablando de unas cantidades de dinero que muy fácilmente termina pagando coimas y termina hasta poniendo los muertos de nuestro país. Qué pena decirlo de esta manera tan clara, pero es que la plata que se roban en Colombia tiene que tener un tapen, y ese tapen muchas veces se hace con plata y otras veces se hace con plomo.
Y eso es lo que pasa también, digamos, sin que a uno le conste, porque yo no puedo decir que es que a mí me conste que el señor el que en ese momento era el director de la fiduprevisora o el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo estuvieran enterados. No, pero lo que yo sí puedo decir es que en ese momento quien estaba enterada era la jefe de contratación. Y seguramente su grupito, su séquito, lo que yo coloco ahí en la denuncia, y que evidentemente también se dio traslado a la unidad de gestión de riesgo y también se le comunicó al jefe de la doctora Johanna en ese momento, porque ellos recibieron copia de la denuncia. Yo no puedo ir más allá porque eso serían acusaciones tendenciosas, que ojalá la justicia pues esta vez sí opere y que entre a revisar quiénes tienen que responder, ¿no? Porque es que los recursos públicos son sagrados, es una plata donde cada pesito que se le quita a un hospital es un niño muerto. Eso es un tema que tenemos que entrar en conciencia en Colombia también, de qué está pasando con la plata que se roban en nuestro país, ¿no? Claro, y es que además están robando la plata para las emergencias, para la atención en prioridades como el agua, para las comunidades que aguantan sed. Entonces estamos hablando de algo que ya raya en los mínimos para la dignidad humana, y es que se roban la plata de quienes no tienen nada muchas veces. Pero, abogado Ferney, entiendo que usted dice, bueno, yo hablo por la persona que estaba como jefe directa mía, que es la jefe de contratación, pero no sé si usted conoció la sombra de algún político que estuviera allí, porque es que es un actuar criminal, que a las 5 de la tarde ya le quiten todas las claves, usted se va de aquí. O Andrea, o por lo menos hacer memoria, abogado, de quién era presidente de Fiduprevisora en ese momento. Créame que no lo recuerdo en este momento, no lo recuerdo, pero eso es muy googleable, como eso es fácil de encontrar en Google. No lo recuerdo exactamente en este momento, yo le soy sincero, me tomaron un poquitico por sorpresa para pasar, pero seguramente yo pienso que cualquier persona que entre a Google en este momento va a encontrar quién era el presidente de la fiduprevisora y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. O sea, tal vez lo que a mí sí me gustaría resaltar es como, mire, Carrillo decía en estos días una cosa que a mí que digamos que me toca y como funcionando y conociendo la pulcritud de una persona como Carrillo y la diligencia que tiene, o sea, es imposible no ponerse uno, yo que fui víctima, digamos, de ese entramado de corrupción, que en ese momento pues, me toca irme y tal luego y a ver qué hace, porque eso ya no hay nada que hacer, no valió tutela, no valió nada de lo que coloqué en ese momento. Entonces también digamos que quiero significar que la pelea que tiene que asumir en ese momento Carlos Carrillo al frente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es una pelea, perdone que yo le diga estoica, es una pelea, digamos, muy grande contra unas mafias que están internamente en la entidad, donde hay que barrer absolutamente con cada uno de estos miembros que se presta para eso. Sí, son entidades que ojalá, abogado, yo lo hice en algunos comentarios, digamos, en redes, pero nunca había llegado, digamos, a este punto de contarlo abogado pues Ferney. Primero que todo, porque uno teme y uno sabe que aquí hay personas que tienen mucho poder y que están dispuestas a lo que sea. Abogado Ferney, dentro de esas labores que usted desempeñó, yo quisiera saber cómo eran esas prácticas corruptas que había dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es decir, tenemos entendido que muchos de esos contratistas siguen siendo los mismos hoy en día. Quisiéramos saber cómo era ese manejo que se hacía a la contratación, dónde se desviaban los recursos, para quién iban. Y sobre todo usted, ¿cuándo se pilla la colusión? Exacto. Porque es que cuando se habla de colusión, es un término que de pronto muchos colombianos no lo saben, pero es cuando varios empresas se ponen de acuerdo para que una sea la que se lleve el contrato en un momento. Luego, esas mismas empresas se ponen de acuerdo para que sea otra la que se lleve el contrato. Y finalmente es un constante acuerdo en donde en unos poquitos siempre se van a terminar llevando los contratos. ¿Usted cómo vio eso? Bueno, esto tiene dos aristas bien importantes, ¿no? Mientras usted mantenga al empleado, voy a usar la palabra, azorado, asustado, de que a usted lo van a sacar, de que a usted en un momento le corren la butaca, las posibilidades de reaccionar de cualquiera de esos funcionarios pues son mínimas. Y yo notaba muchísimo eso en los compañeros que yo veía, demás abogados, los veía, voy a usar una expresión coloquial, paniqueados, como viendo que en cualquier momento los van a sacar. Y es que justamente el hecho de que se contraten esas temporales, yo pienso que tiene esa finalidad. La finalidad es
si esta persona sabe que en cualquier momento yo le hago un contrato, que es un contrato por obra o labor, o que es un contrato a término fijo, que es un contrato que ni siquiera es con la fiduprevisora, ni siquiera es ni siquiera con la unidad de gestión de riesgo, que era para que yo finalmente terminaba elaborando un contrato, sino que yo trabajo para una temporal, pues la temporal en qué momento te dice chao y te tienes que ir. Pero entonces mire cómo automáticamente usted no puede asistir, por ejemplo, no puede acudir, por ejemplo, a un sindicato o siquiera para que sea la misma entidad la que evalúe si efectivamente hubo o no hubo la situación que se está denunciando. Aquí a mí el proceso me lo hizo internamente por allá afuera, esa ¿cómo se llama? Esta casa laboral que me contrató, finalmente no pasa nada. Pero digamos que lo primero para mantener el silencio es esa forma de contratación. Eso es satánico, ¿sí? Y además usted viera la forma cruel, esto es cruel, eso hay que denunciarlo, esto es miserable, la forma como estas personas andan muertas del miedo, yo pienso que extorsionadas, porque yo pienso que varias de esas personas se han dado cuenta de la corrupción que corre en la entidad, pero la gente tiene que comer, maestro, y si la gente tiene que comer, la gente no puede ponerse a pensar, sino que a veces tiene que obedecer. Bueno, algunos corremos el riesgo, sí, y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Pero mire, déjeme le termino de contestar su pregunta, porque es importante. Mire, a mí me mandan a revisarle el tema de las fianzas, ¿no? Y cuando yo entro a revisar esas fianzas, que entonces la doctora Granados me pide un concepto y me dice, ¿usted qué opina? Y yo le digo, pues esto es gravísimo, ¿sí? Y mira que encontré esto, pero sin embargo, mire, y eso fue como de 10 días antes del despido, pero a mí me parece que hay un tema que me preocupa mucho más, y es que me parece que no hay suficientes, que los estudios de mercado no están bien realizados, hay sobrecostos en todos los valores, 1. 2, adicionalmente lo que yo estoy viendo acá es que hay mucha facilidad para la colusión, y ahí es donde yo arranco a hacer el análisis soterradamente, pues accediendo a esa información a la que yo pude acceder, a mirar quiénes eran los contratistas y a darme cuenta cómo coincidían. Entonces digamos que acá era Pepe con Juan, pero en la otra era Juan con Carlitos, pero una contratación en el Magdalena, acá compraban vacunas, allá compraban camiones, acá compraban, pero eran los mismos. Entonces ese informe se lo presento yo en horas de la mañana, ese viernes, perdóneme la fecha exacta porque está en la comunicación que le pasé, pero no recuerdo en este momento, a esa hora. Entonces, como que la cara de sorpresa y de desagrado de esa persona es como ya averiguó, bueno, listo, no. Y ya se me pierde toda la tarde, y cuando ya me voy a ir a las 5 de la tarde es cuando viene y me dice como, venga para acá, por favor no vuelva, y ya recoja sus cositas que aquí ya no te vistas, que ya no vas. Y esa fue la forma como yo pude acceder, digamos, a esa información. Ahora, me hubiera encantado sacarla, yo saqué muy poquitas cosas en ese momento, saqué un par de contratos, un par de como análisis que yo me llevé como para mi computador, pero muy poquitas cosas porque digamos que no había yo no pensé que la cosa fuera tan grave. Incluso en el momento del despido, yo pensé que esta persona, que Joana Granados Castro era una aliada y que estaba preocupada, o por lo menos lo fingía. ¡Oh, qué grave que hayas encontrado eso! Yo le decía, claro, es que tú te puedes meter en un problema y te vas hasta para la cárcel. Le decía yo, mi chinita, en este momento tú te puedes hallar en un problema bastante preocupante, porque esto aquí es evidente lo que está pasando. Claro. Pero hasta ese momento lo creí, ya luego fue cuando ese mismo día pasó todo lo que te cuento, y ya después solamente fue la negligencia absoluta frente a las denuncias que presenté en todas las instituciones y en todas las... Ay, abogado Ferney Garcera. Insisto, usted es un valiente porque fíjese, además, tan valiente fue que salió a decir la realidad, lo que ha descubierto, y lo votaron. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. No lo vamos a dejar con la inquietud de quién era el presidente de la fiduprevisora, porque mire usted, eso demuestra el dato que nos va a dar Paula a continuación. Es la mejor prueba, Andrea, de lo que dice aquí en el chat del YouTube Live Claudia de Echeverry. Sí. Dice, no, es que esto ya es la corrupción como política de Estado. Oiga esto, téngase, Andrea, téngase duro, que se tenga el abogado también. Aquí me tengo. A ver, Paula, ¿quién era el presidente de la fiduprevisora en el momento en el que pasó lo que pasó con el abogado Garcera, que lo escurrió todo y le echaron tierra? Pues Juan Pablo, para esa época del noviembre del 2021, que fue cuando se puso esta denuncia, estaba como presidente de la fiduprevisora el señor Ricardo Castiblanco Ramírez, quien estuvo hasta principios del año 2023. Bien. Listo.
¿Qué hace hoy el señor Ricardo Castiblanco Ramírez? Pues mire, estoy revisando justamente su hoja de vida y dice que es asesor de la Presidencia de la República, más exactamente asesor para la Consejería Presidencial para las Regiones. ¿Quién es la consejería o quién está en el frente de la Consejería para las Regiones? ¿O estaba, Andrea? Pues acaba de salir porque el presidente Gustavo Petro pues dijo que ya no seguía más en la presidencia. Sandra Ortiz, involucrada en este actual escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ella dice que es inocente, pero el señor Sneider Pinilla, ex subdirector de la unidad, dice que él sabe y tiene como demostrar que a través de ella le llegó un soborno de 3.000 millones de pesos al presidente del Senado del Partido Verde, Iván Name. No olvide usted, para que, es que esto ya lo podremos en un cuadrito, ¿no? Pero es muy sencillo. ¿Quién era el presidente en la época en la que pasaba esto? El presidente de la fiduprevisora, hoy o hasta ahora estaba asesorando a la señora que aparece involucrada dentro del mismo escándalo. No. Ay. Doña Claudia de Echeverri acertó en su expresión: la corrupción como política de Estado. Abogado Ferney, muchísimas